El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Hemato Edgar con nuestro invitado especial, el doctor Edgar Ulises Alejandro. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Ángel. Muy bien, ¿qué tal? Aquí platicando el día de hoy, dándole continuidad más bien al tema de De la elevación. exactamente, de la Bien. elevación de la hemoglobina. Va relacionado, porque en el live anterior, por si lo vieron, igual para que estemos un poquito en contexto, recapitulando, habla de las plaquetas. De las plaquetas. ¿Ok? El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de la elevación de la hemoglobina. Ujú. Quizá mucha gente, como no estamos familiarizados con los términos, posiblemente habrá gente que dice, pero no, ya hablamos de lo mismo, o no es lo mismo, o son temas similares. Pero bueno, ¿qué nos pudiera explicar acerca de esto y cómo es que se correlaciona con el tema del live anterior? Sí, la realidad es que son temas parecidos. Se estudian todos en conjunto a la hora que hacemos una revisión del tema, pero sí tiene sus particularidades. Por un lado, la semana pasada vimos la cuestión puramente de la elevación de las plaquetas y en esta ocasión vamos a hablar de la elevación de la hemoglobina. Tienen causas similares, pero son contextos diferentes. Ok. Entonces sí hay que tomarlo como un tema por aparte. En este caso, ¿cómo podemos iniciar abordándolo? Porque mencionaba hay una diferencia entre la elevación y el alza y la baja de plaquetas, ¿no? Aquí, ¿cómo lo podemos familiarizar? Aquí, ¿en dónde está la afectación? Aquí, tomando de lo que veníamos viendo la semana pasada, esa es la relación principal, la causa. Aquí lo que ocurre es que se eleva además de hemoglobina, como bien su nombre lo dice, el término médico es poliglobulia, policitemia, y esto lo que provoca es que haya mayor cantidad de hemoglobina y esta mayor cantidad de hemoglobina puede ser o no sintomática dependiendo cada caso. El rango normal de hemoglobina, según los criterios internacionales de la OMS, va entre 12 hasta 16 gramos sobre decilitro, dependiendo si es hombre o mujer. Ok. En mujeres 12 a 14, en hombres 14 a 16, es más o menos por ahí la media. Ya cuando tenemos arriba de 16, ya estamos hablando de poliglobulia y ya es algo que tenemos que empezar a estudiar. Ok. Antes de entrar un poquito más en el tema, Doc, me gustaría que nos pusiera un poco en contexto. ¿Qué viene siendo la hemoglobina? La hemoglobina es una molécula que se encarga de mantener la oxigenación en el cuerpo. Es un componente caracterizado por varias moléculas, varios compuestos, cadenas de globulina, el grupo M, ahí es donde también el hierro, formando parte del eritrocito. Entonces, esta hemoglobina es la que conforma varios polímeros que para fines prácticos son las que facilitan la unión del oxígeno para que se vaya transportando en los eritrocitos a nivel corporal. Ok. ¿Y esta molécula dónde se encuentra? ¿A través del torrente sanguíneo? Sí, se encuentra en la sangre y se produce en la médula ósea, como todas las células que hemos venido platicando todos estos días, las plaquetas, los leucocitos y la hemoglobina, que conforman la parte de los eritrocitos, se producen en la médula ósea y están circulando en la sangre continuamente. Ok, excelente. Ahora bien, ¿qué significa, ya estando en contexto de que viene siendo la hemoglobina, cuál es su origen y de igual manera, pues ya adentrándonos directamente en el tema de la elevación, eh, qué indicio da que un paciente presente una elevación de hemoglobina y también por qué tipo de exámenes es que ustedes pueden detectar este tipo de Sí, inconsistencias? muchas veces se detecta sin que el paciente tenga alguna clínica como tal, lo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Llega el paciente, se hace un estudio de sangre y ahí vemos que está elevada la hemoglobina y empezamos a ver qué está pasando. En algunas otras ocasiones sí provoca sintomatología. Lo más común es por la sobrecarga de hemoglobina en el cuerpo y va a dar malestar general, dolor de cabeza, puede dar alteraciones visuales, alteraciones incluso también por ahí auditivas. Eso es lo más común, dolor de cabeza, malestar general, y es porque hay mucha hemoglobina en el cuerpo y es la forma en que se está manifestando. Ok, aquí nos sucede como con la elevación de plaquetas, que recuerdo que nos platicaba, sí puede existir un paciente que tenga las plaquetas elevadas e incluso no darse cuenta, ¿no? O presentar síntomas ya cuando se Ya cuando generan. está una Exacto. problemática, cuando ya están demasiado elevadas. La hemoglobina es más fácil que Ujú. de síntomas cuando Aquí, está cuando elevada. está elevada.
Ok, por ejemplo, aquí, ¿cómo ustedes, en qué exámenes ustedes le piden al paciente que se haga un diagnóstico para saber el tema de la hemoglobina? ¿Es de igual manera en la biometría Es en la hemática? biometría hemática, ahí Ok, vemos que está elevada. Obviamente, siempre hay que ver la sangre en el microscopio para asegurarnos de que esté todo bien. Y nada más ver que sea elevada, la elevación en cantidad. Y pues ya a partir de aquí, ya que lo identificamos en la biometría, que vemos el frotis de sangre periférica, ahora sí empezamos a hacer un protocolo de estudio. Esto también guarda relación con lo que platicábamos la semana pasada con las plaquetas. La principal causa de que tengamos la hemoglobina elevada no necesariamente es un problema primario en la médula ósea. Sí lo hay, es un trastorno que se llama policitemia vera, pero lo más común casi siempre van a ser causas secundarias. Y de estos, aquí es una diferencia considerable como lo platicábamos con las plaquetas. Aquí casi siempre lo principal que va a provocar que aumente la hemoglobina, que no es un problema propio de la médula ósea, es la hipoxemia. Disminución de oxígeno va a provocar que se incremente la hemoglobina, que es un mecanismo de compensación. Tenemos un trastorno que está provocando que nuestro oxígeno en el cuerpo disminuya. La forma en la que el cuerpo lo compensa es elevando la hemoglobina para aumentar ese sustrato de oxígeno al cuerpo. ok, Causas de que disminuya la oxigenación en el cuerpo, enfermedades pulmonares. En nuestro medio lo más común es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en personas que son fumadoras crónicas o que lo fueron. O también el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es un padecimiento bastante común en nuestro medio, en personas casi siempre con sobrepeso y que tienen dificultad para respirar. para respirar, y eso provoca hipoxemia crónica y termina elevando la hemoglobina. Entonces, siempre que yo detecto un paciente que tiene elevación de la hemoglobina de forma constante, hay que estar primero bien seguros de que no es un trastorno pulmonar o cardíaco que esté provocando disminución de la oxigenación. Digamos que sería como que el primer indicio, ¿no? El primer acercamiento que ustedes tendrían directamente a ver si no es una enfermedad respiratoria. Así Ahorita es. vinculándolo al tema de COVID, que fue un par de años, ¿qué datos fueron los que se pudieron sacar? Digo, porque fue un virus donde se afectó directamente al sistema Sí, sí, respiratorio sí. y imagino que casos de elevación de hemoglobina Sí, sí hubo. había. Sí había, pero era elevación transitoria. Entonces muchas veces no lo notábamos como tal, porque algo muy importante, a diferencia de las plaquetas, que la hemoglobina tiene una vida media mucho más prolongada. El eritrocito, que es la célula que lo transporta, vive en promedio 120 días. Entonces pues, son 3 meses que anda circulando, entonces no hay tanto problema si baja o si se eleva, por ejemplo. Entonces son elevaciones más consistentes, más transitorias, que se mantienen, pero no llegaban tan elevado, porque el COVID normalmente nos daba, era un trastorno agudo que duraba, Ujú. o sea, era muy agresivo, pero un trastorno que duraba unas cuantas semanas. La poliglobulia como tal, el trastorno que provoca que esté constantemente elevada la hemoglobina, son trastornos que ya tienen meses de evolución y que ya son más crónicos, a diferencia del COVID, que era un cuadro más agudo. Obviamente podía dejar secuelas el COVID crónicas, y eso sí lo podemos ver en esos pacientes. Ok, que por ejemplo aquí en el tema de la elevación de la hemoglobina, comentaba usted que se pueden presentar síntomas. Normalmente, ¿cuál es la población más afectada que pudiera presentar este tipo de elevación? Digo, ya mencionó tipo de pacientes que muy probablemente pueden tener algún tipo de antecedente como enfermedad respiratoria, Ujú. pero ¿hay algún tipo de población específica que pueda darse este tipo de elevaciones o alteraciones? Hablando de causas secundarias, que te digo que lo más común es cuestión de hipoxemia, es personas de edad más avanzada, arriba de los 45 50 años, personas obesas, porque hablamos de la cuestión de la ventilación, fumadores crónicos. Entonces se ha visto mucho que fumar está relacionado con las personas que tienen poliglobulia secundaria, básicamente por la afectación al pulmón que provoca el cigarro. Mucha gente va a decir, ¿y el vape se puede también, no? Híjole, hasta ahorita no hay algún dato, pero pues van a seguir saliendo con el paso de los meses, de los años, y seguramente sí se va a relacionar por ahí el vape. Ok. Seguramente En sí. tema de genética, Doc, ya adentrándonos un poquito más en cuestiones de si es algo que se puede dar o este factor de las alteraciones, como platicábamos también en el tema de las plaquetas, puede generarse algún factor hereditario en dado caso de que alguien ya lo presente de forma crónica y Ujú. obviamente traiga controlado quizá el Sí, causante que primario, no ¿no? tengamos Ujú. alguna causa identificable. Ahí el hematólogo obviamente empezamos a hacer estudio de causas secundarias. Una vez que ya yo descarté enfermedad pulmonar, que yo ya descarté alguna lesión neoplásica, porque hay algunos cánceres
que provocan que suba la hemoglobina, entonces también es bien importante. Una vez que yo ya descarté eso, ahora sí me voy a causas primarias de la médula, que es esto que comentas, es personas que pues están sanas relativamente, que no tienen ningún factor de riesgo para tener una causa secundaria, que ya estudiamos y no encontramos algún otro problema, y entonces sí nos vamos a una causa primaria de la médula, que son alteraciones genéticas. Son alteraciones que ocurren de nuevo, no necesariamente es algo heredable, de hecho no se ha mostrado que por yo tener policitemia vera, que es el trastorno primario de la médula que provoca que se eleve la hemoglobina, no por yo tenerlo mi hijo lo va a tener, no es así, pero sí es un trastorno genético que de pronto ocurre. ¿En qué papel juega, o sea, cuál es el factor que juega la genética en este aspecto? Digo, si Sí, no puede ocurrir, pero si existe una probabilidad, ¿cuál es el factor factores de que... riesgo no se han identificado, Ok, ocurre simplemente, ocurre así. Ok, pasa ahí. perfecto. Ya adentrándonos, brincándonos al tema del diagnóstico, cuando ustedes identifican un paciente, ya lo mencionó, que se va directamente a la causa primaria, si es que hay. Ujú. Pero ¿cuál es el proceso de diagnóstico que ustedes hacen? Más que nada, complementando ya el historial clínico del paciente, ¿qué otros exámenes ustedes solicitan para complementar Ujú, directamente o sí. reforzar el diagnóstico? Lo primero, la puerta de entrada, pues, obviamente la biometría, que hay que revisarla siempre. Una vez que identifico que está elevada la hemoglobina, ya veo algunos otros factores en el perfil bioquímico. Puede haber elevación de ácido úrico por recambio celular, puede haber elevación de deshidrogenasa láctica también. Una vez que ya yo descarté causas secundarias, que hice un electrocardiograma, que lo mandé al neumólogo para que hiciera pruebas de función respiratoria, que se descartó síndrome de apnea obstructiva, yo hago una prueba genética que es la mutación de YAC. Así es el nombre como tal. Es específicamente un exón del cromosoma, el exón 14. Y esta mutación va a estar positiva en el 95% de los pacientes que tienen policitemia vera. Entonces, yo ya descarté toda esta cuestión. El siguiente paso es mandar a hacer esta mutación al paciente. Y una vez que esta está positiva, pues ya confirmamos el diagnóstico y pasamos al tratamiento, que básicamente es prevenir eventos de trombosis. Ahí el tratamiento que se da, ¿qué tipo de tratamiento es? ¿Es un tratamiento de vía oral? ¿Es un tratamiento de Sí, infusión? normalmente es tratamiento bioral. Dependiendo del paciente, hay que categorizarlo en un riesgo. Hay algunos pacientes que pues simplemente con dar un poquito de aspirina. Normalmente lo que casi siempre terminamos haciendo es dando un medicamento que también platicábamos la vez pasada, que se llama hidroxicarbamida o hidroxiurea, que lo que hace es que altera la genética de la célula a nivel de la médula ósea y hace que se destruya más fácil. Entonces eso hace que baje el nivel de hemoglobina. El paciente puede estar con su hidroxiurea y eso ya normaliza los niveles de hemoglobina y obviamente eso disminuye el riesgo del paciente. Otra opción terapéutica es hacer una flebotomía, tan sencillo como eso. Hacemos una punción, sacamos una cantidad de sangre, casi siempre son entre 400 y 500 mililitros, y con eso bajamos la cantidad de hemoglobina, porque pues, al final de cuentas la sangre principal componente son los eritrocitos. Ok. ¿Y tiene que haber algún tipo de cambio en el estilo de vida o simplemente con el tratamiento es suficiente para que el paciente pueda, valga la redundancia, ¿no? Tratar el padecimiento o la enfermedad? Sí, simplemente, obviamente no es un padecimiento que podemos curar. Lo que nuestro objetivo es regularizar los niveles de hemoglobina para evitar riesgos de trombosis y ya con eso nada más ir vigilando al paciente. Obviamente si tiene factores de riesgo para trombosis, eso hay que corregirlos, los que son corregibles. ¿Qué podemos corregir? Si un paciente tiene obesidad, si el paciente es fumador, si es una mujer que está utilizando anticoagulantes orales, perdón, anticonceptivos orales, eso también se puede por ahí corregir porque son factores protrombóticos. Hay factores que no podemos corregir, como la edad, por ejemplo, pero lo que podamos corregir en ese paciente para disminuir su riesgo de tener una trombosis, eso sí hay que tomar esas medidas. ¿Qué viene siendo la trombosis, Doc? Para que igual de que estemos todos en contexto. Se tapa uno de los vasos sanguíneos, puede ser trombosis arterial o venosa. En la cuestión de la policitemia vera es principalmente trombosis arterial, entonces se tapa el vaso sanguíneo. Hay demasiada cantidad de eritrocitos, demasiada cantidad de hemoglobina que no circula bien en el vaso en el que está fluyendo, te termina tapando y eso provoca dolor y provoca un infarto de la ubicación. Ok. Casi siempre son en extremidades inferiores. Algo muy característico de estos trastornos mieloproliferativos como la policitemia vera es que da trombosis a nivel abdominal, en la arteria mesentérica, en la arteria esplénica, y una vez que yo identifico una trombosis de ese nivel, ahí tengo que descartar que no tenga uno de estos problemas. Ok, este es un interesante para que lo platicamos en una próxima consulta, igual para que vayan Sí. preparando sus preguntas y comentarios. Regresando al tema que estábamos platicando, Doc, Ujú. y siendo que ya para terminar,
qué es lo qué es lo que podemos hacer, quizá con las personas jóvenes para cuidar nuestro estilo de vida, o las personas que incluso ya cuentan con un diagnóstico en cuanto a elevación de hemoglobinas o ya han presentado un antecedente como este, ¿qué es lo recomendable hacer en estos casos? Es siempre tener un seguimiento continuo, siempre hay que estar haciendo una biometría cada cierto tiempo para ver que la hemoglobina se mantenga abajo de 16 para disminuir el riesgo de trombosis y lo que comentamos ahorita, quitar todos esos factores corregibles. Si el paciente fuma, pues que deje de fumar dentro de la medida de lo posible, que se ponga a hacer ejercicio, si tiene sobrepeso o obesidad, bajar de peso y mejorar la dieta en ese aspecto. Ok. Y para las personas que nos están viendo, si ya tienen algún tipo de diagnóstico o incluso a lo mejor tienen la sospecha de querer hacerse una biometría y que un hematólogo la revise, ¿dónde lo podemos encontrar, Doc? Sí, ahorita estoy consultando en Calzada del Valle, en Camp Medical Aleva, y también estoy para la zona de Obispado en el Centro Altrus de Cancerología. Excelente. Va a estar apareciendo ahí la información del doctor Edgar para por si quieren alguna consulta. De igual manera, síganse, suscríbanse más bien a todas las redes sociales y es completamente gratis. Compartan este contenido de igual manera. Doc, ¿algo que desagregar antes de finalizar? Pues no, nada en particular, solamente siempre estar atentos a nuestra salud. No está de más hacerse una biometría hemática, un perfil bioquímico de vez en cuando, y pues por ahí si encontramos alguna alteración, tomar las medidas adecuadas, acudir al especialista indicado y evitar problemas a futuro. Excelente. Muchas gracias, Doc, por habernos Ah, prestado parte de su tiempo y habernos compartido esa información. Y pues bueno, como le dijo el doctor, si tienen alguna sospecha, acudan con su médico directamente. Van a estar apareciendo los teléfonos del doctor Edgar por si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta. De igual manera, para que sepan que cuentan con un hematólogo de confianza como el doctor Edgar. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles en una próxima consulta virtual. Van a estar apareciendo en las redes sociales cuál va a ser el próximo tema a tratar. Y nos vemos. Les deseo un excelente día. Muchas gracias. Gracias, producción. Gracias, Doc. ah, Hasta ok. luego.